Bueno, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva fogata. Esta tarde, bueno, antes de comenzar nuestra fogata de hoy, nos vamos a hacer algo que es tradición hablando de tradiciones, vamos a hacer algo que es tradición en la Asociación de Córdoba y en todas nuestras reuniones, que cada vez que empezamos a hacer una reunión, nos ponemos en presencia del Señor. Así que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, como época de Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, vamos a hacer una pequeña oración de San Agustín y vamos a rezar un Padre Nuestro. Así que, Espíritu Santo, inspíranos para que pensemos santamente. Espíritu Santo, incítanos para que obremos santamente. Espíritu Santo, atráenos para que amemos las cosas santas. Espíritu Santo, fortalécenos para que defendamos las cosas santas. Espíritu Santo, ayúdanos para que no perdamos nunca las cosas santas. Y vamos a hacer la oración Scout, pero me gustaría que la hiciera Alberto como ponente de esta tarde y que todos, aunque sea con los micros cerrados, la estamos repitiendo. Ahora es cuando se me olvidó una frase y quedó fatal. Mejor a ti que a mí. Así que acompáñame, por favor. Pues, Señor Jesús, enséñame a ser generoso. Enséñame a ser generoso. Ser generoso, a servirte como tú mereces, a dar sin medida, a combatir sin cuidar de mis heridas, a trabajar sin reposo y a saber agotarme sin esperar otra recompensa que la de saber que he cumplido con tu santa voluntad. Amén. Así sea. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Bueno, pues esta persona que nos ha hablado es Alberto Martínez, va a ser el ponente en esta tarde y simplemente es Alberto de Córdoba, es el actual presidente de Córdoba, pero él empezó su trayectoria Scout de niño, desde los 8 años hasta la actualidad. Él ha estado vinculado al escultismo, ha pasado por todas las ramas, Lobato, Ranger, Pionero, Ruta, y ahora empezó como responsable de Lobato y después de una serie de vicisitudes de la vida, pues ahora mismo se encuentra siendo el presidente de la diocesana de Córdoba. Así que os dejo con él. Bueno, y también felicidades por el día del Friki Día. Es nuestro día de muchos. Que la suerte te acompañe, que la fuerza te acompañe esta tarde en tu charla. Así que nos quedamos con Alberto. Cualquier cosa la ponemos en el chat y cuando sea conveniente se irán dando paso a las preguntas. Recordad que la reunión se está grabando para luego poder publicarla. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Encarni. Vale, voy a poner la presentación. Bueno, pues como ha dicho Encarni, hoy es el día de los frikis, ¿vale? Y qué mejor día. Os prometo que no lo hemos hecho cosa hecha elegir el día, pero bueno, hoy vamos a hablar pues de ese frikismo scout que tenemos muchos de nosotros, ¿vale? Vamos a hablar sobre tradiciones, vamos a hablar un poco sobre costumbres que tenemos en los scouts. Vamos a hablar también un poco o a derribar algunos mitos que yo creo y espero que os sorprendan un poco, pero bueno, vamos a tocar un poquito de todo. Vale, pues para empezar, ¿vale? Si Virus, si me haces el favor y pones el vídeo, dejo yo de presentar. Vamos a ver un pequeño vídeo para que vayamos entrando un poco en dinámica. Un grupo de científicos puso a 5 monos en una jaula. En el centro pusieron una escalera y encima de ella unos plátanos. Cuando un mono subía la escalera para sacar los plátanos, los científicos les tiraban agua a los que estaban en el suelo. Después de un rato, cuando un mono iba a subir la escalera, los otros lo agarraban a combos.
Después de otro rato, ya ningún mono subía la escalera, a pesar de la tentación de los plátanos. Entonces los científicos cambiaron a un mono y lo primero que hizo fue subir la escalera siendo botado rápidamente y agarrado a combos. Después de más golpes, el azul ya no subió más la escalera. Cambiaron a un segundo mono y ocurrió lo mismo, incluyendo el primero que participó en la pelea entusiasmado. Cambiaron a un tercero, un cuarto y finalmente al último también lo cambiaron. Entonces los científicos se quedaron con un grupo de 5 monos y aunque nunca tuvieron un baño helado, nunca dejaron de pegarle al que intentaba subir por los plátanos. Si fuera posible preguntarle a alguno de ellos por qué le pegaban al intentar subir la escalera, de seguro la respuesta sería: no sé, las cosas por acá siempre han sido así. No puedes perder la oportunidad de pasar esta historia a tus compañeros para que de vez en cuando se cuestionen por qué se están pegando. Muchas gracias, Piero. Bueno, pues creo que la pregunta es la que siempre nos hemos hecho o la que siempre nos han contestado. Bueno, ¿esto por qué lo hacemos? Ah, pues no sé, porque siempre se ha hecho así. Pero nadie te da una explicación lógica o nadie te dice un motivo de por qué realmente las cosas se hacen así. Entonces, lo que tenemos que aprender es a cuestionar esas tradiciones que tenemos y ver realmente la utilidad que tienen, el por qué se hacen y para qué. Entonces, yo voy a poner 5 preguntas que todos nos tendríamos que hacer con respecto a las tradiciones que ya tenemos en nuestra ADE, en nuestro grupo, incluso en nuestras ramas, o incluso en casa, o en mi entorno sociocultural, y lo que normalmente solemos entender como tradición. Y la primera de ellas es ver si realmente es una tradición o una costumbre. Ahora después veremos el significado de cada una de ellas y realmente a lo mejor nos damos cuenta de que no es lo mismo una tradición que una costumbre. Y que cosas que entendemos y que le decimos, no, es que es la tradición. No, no es la tradición, es una costumbre. La siguiente pregunta muy importante es, ¿por qué se hace esta tradición? ¿O por qué se tiene? ¿Y desde cuándo? Hubo algo que me sorprendió mucho cuando volví a mi grupo, después de haber estado mucho tiempo viviendo fuera, y es que me decían, no, es que la tradición es esta. Yo decía, pero bueno, ¿esto de cuándo lo hacéis? No, pues esto desde hace 4 o 5 años. Y yo decía, tradición es esta otra que hacemos desde hace 25, 26 años. El que ahora hagáis una cena de gala, por ejemplo, en los campamentos el último día, pues quizás dentro de algún tiempo será una tradición, pero ahora mismo es algo que hemos hecho 4 años seguidos. Tampoco no es nada del otro mundo. La siguiente pregunta es, dentro del ámbito Scout, ¿esta tradición tiene un sentido pedagógico? Porque si no lo tiene, ¿cuál es el sentido real de esa tradición? Y por último, cuando ya no hemos cuestionado todo esto, es decir, oye, ¿debemos seguir con esta tradición? ¿Es bueno para el grupo? ¿O simplemente la seguimos haciendo por inercia? Si es algo que, oye, no podemos dejar de hacerlo. ¿Por qué? Porque es la tradición, ¿no? Y si dejamos de hacerla, pasa algo, el grupo desaparece. ¿Cuál es la diferencia entre costumbres y tradiciones? Algo muy sencillo. La costumbre es un hábito. Normalmente se origina en la tierna, lo que es la más tierna infancia. Y es algo que después vamos a llevar durante toda nuestra vida. Pero sobre todo la diferencia con respecto a las tradiciones es que hasta los animales tienen costumbres. Los animales no tienen tradiciones, tienen costumbres. Es decir, los animales tienen por costumbre ir a beber a este lado del pantano. ¿Por qué? Porque da la sombra. Es su costumbre. O saludar el gato dando 3 vueltas a los pies cuando entras en su casa. Pero no es una tradición, es una costumbre. Y lo siguiente que la diferencia es que muchas de ellas se realizan de forma inconsciente. Hablamos de conductas que se realizan de forma habitual y muchas veces de forma inconsciente. ¿Y cuál es la tradición? ¿Cuál es lo que entendemos por tradición? Lo primero, que pueden ser ideas, pueden ser rituales o incluso manifestaciones socioculturales. Ya no es algo que sea físico, que hacemos como un hábito, sino que simplemente una propia idea se puede considerar una tradición. La segunda es que son transmitidas, o sea, se transmiten de generación en generación.
que pueden afectar a varios grupos sociales de cualquier tamaño. Puede ser una tradición que afecta a mi grupo entero, a una ciudad entera, a un país. ¿Vale? Podemos tener la tradición de los belenes, de los árboles de Navidad. ¿Vale? Afectan a un país entero. Y que, lo más importante, enraizan en ese grupo social y forma parte de la idiosincrasia. ¿Vale? Y se asume como algo culturalmente propio. Creo que ya podemos diferenciar claramente lo que es una costumbre de una tradición. Entonces, ahora me vuelvo a esas 5 preguntas y empiezo a ver si realmente el que los lobatos entren los primeros en el comedor y se les sirva primero es una costumbre o una tradición. O es que la tradición es que... No. La costumbre es que los lobatos entren los primeros. ¿Por qué? Porque son más pequeños y tendrán más hambre. O porque dejamos para el final que comamos los pineros los rutas porque son más grandes y si se acaba la comida es más fácil después encontrar y cocinarles algo. Hay otros términos que tenemos que aclarar, ¿vale? Y que nos van a ayudar un poco a entender el tema de las tradiciones y todo. Por un lado está la simbología, es decir, todo eso que rodea el escultismo, todos esos símbolos que tenemos, como pueden ser, pues, por ejemplo, el tema de la flor de lis, de los escudos, las insignias, incluso dentro de la metodología hay símbolos que solemos utilizar. Por otro lado está el marco simbólico, que es uno de los elementos del método Scout, ¿vale? Uno de esos 8 métodos. Y por último está la mística. Y diréis, bueno, ¿y esto de la mística qué significa? Pues la mística, aunque pensemos, ¿vale? Hoy que es el día del orgullo friki, en este personaje de cómic de Marvel, ¿vale? O las películas, los que no hayáis leído los cómics, ¿vale? La mística en sí es algo que lo engloba todo, ¿vale? Engloba las tradiciones, engloba las costumbres y también la simbología. Eso es la mística del escultismo y es algo que nos engrandece. O sea, eso es lo que al final hace que el escultismo se reconozca fuera de lo que es el mundo scout y que todo el mundo cuando piensa en los scouts piensa en todo esto, en estas tradiciones que tenemos, en estas costumbres, en esos símbolos, ¿vale? El vernos por la calle enseguida reconocen lo que es un campamento, en una fotografía, por ejemplo, de un campamento normal de verano, de un campamento scout. Y es por toda esta mística que rodea al escultismo, que además se empapa y vive de él y nos valemos de ella para todas nuestras actividades, para aprovecharlo para el marco simbólico, para todo. Muy bien. Vamos a entrar un poco en esas tradiciones o en esa mística que tenemos del escultismo. Y una de ellas es el tema de los tizones que llevamos en la pañoleta. Los tizones, como sabéis, se entregan la insignia de madera a aquellas personas que han hecho el curso de formación. En este caso, pues hablamos del responsable de unidad en Scout Católico de Andalucía. Y se entregan 2 tizones. ¿Estos tizones de dónde vienen? Pues vienen de los viajes de Baden-Powell por África, en los que combatió con el jefe Dini Zulú, ¿vale? Ahí tenéis una foto de un jefe Zulú y cómo lleva ese collar de cuentas, ese collar con los tizones, que para ellos tiene una simbología muy importante, y es que cada batalla ganada pues tenía que incrementar una de estas cuentas. El collar que Baden-Powell consiguió tenía casi 1000 cuentas, ¿vale? Y se lo llevó a Inglaterra como símbolo de la victoria que tuvo contra el jefe de Inizulú. En el collar de cuentas de Baden-Powell es tan importante los tizones como el propio cordel de cuero, ¿vale? Que simboliza pues todo lo que es la fortaleza y el valor. La historia cuenta que cuando Baden-Powell celebra el primer campamento del Jigwell y forma a sus primeros responsables, entrega a cada uno 2 cuentas de este collar. A lo largo del tiempo, pues, lógicamente se va dando cuenta de que se le acaban los tizones y ya entonces se toma por norma el ir entregándolos a los nuevos responsables que van pasando por Jigwell o a nivel mundial, y eso es lo que llevamos muchos colgados en nuestras pañoletas. Como he dicho, 2 tizones es el curso responsable de unidad. Hay un tercer tizón para aquellos que hacen el adjunto de formación, el ADF, y 4 tizones para aquellos que realizan el ITT. ¿Vale? Esto es algo que se realiza a nivel mundial. Hay una persona que lleva un collar con 6 tizones,
que es el jefe de campamento de Jewel. Lo heredó del propio Baden-Powell y es el único que puede tener este collar con 6 tizones. Anteriormente, diréis, bueno, pues entre 4 y 6, ¿qué ocurre? ¿Dónde están los collares de 5 tizones? Pues en un principio, desde el año 1921 hasta 1924, se dieron a aquellas personas que llevaban lo que es la formación en las organizaciones nacionales. Esto se empezó a hacer con los Boy Scouts de Norteamérica y durante 3 años se consideró que estas eran las personas. Después se dieron cuenta de que era muy complicado que todas las organizaciones nacionales pues llevaran el collar de 5 tizones. Y se propuso el que fueran los delegados a nivel mundial de cada una de las zonas de los continentes el que llevaran estos 5 tizones. Pero, lógicamente, desde Jewel se quejaron de que eso era un cargo, como que dice, electo, un cargo político y no tenía nada que ver con la formación. Entonces, se ha dejado vacante, ya nadie lleva el collar de 5 tizones. Si volvieran a ponerlo en el tema de que fueran las personas que llevan la formación a nivel nacional, pues por ejemplo aquí en España tendríamos un problema. No sabríamos si lo tendría que llevar el que lleva la política de formación en ASDE, en MSC, o que al final se ha quedado vacante. Otra tradición que hubo y que desapareció es que cuando los responsables de Lobato empezaron a formarse, en vez de darle tizones, le daban el colmillo de aquela. ¿Vale? Y ahí lo veis. Le daban pues los colmillos de aquela. Esta tradición creo que duró 3 o 4 años, no llegó casi ni a tradición, porque lógicamente vieron que no era viable que cada vez que alguien de Lobatos pasaba por Jewel, pues tuvieran que darle los colmillos de un lobo, porque eran colmillos de verdad. Entonces, lo que hicieron fue también darle los tizones. Esta tradición de los tizones también va enfocada pues a la pañoleta, que también se da en Jewel cuando haces el curso y el nudo. La pañoleta, como sabréis, si no, pues ya os cuento, tiene 2 características. La primera, que tiene los mismos colores para todo el mundo a nivel mundial. Por fuera es rosa ceniza, que significa humildad, y por dentro rojo ladrillo, que significa la calidez del corazón. Por eso se lleva ese color por dentro. Y en la esquina lleva un trozo del tartán del clan McLaren, que fue el clan que ayudó a comprar la parcela de terreno de Jewel para hacer todos estos cursos de formación. ¿Y qué ocurre con la pañoleta? Seguimos con más tradiciones. Pues que tenemos que el día de la pañoleta es el 1 de agosto. Y esto es una tradición que aquí en España se ha llegado a desvirtuar un poco. Es decir, este día es el día en el que todo el mundo, todos los scouts a nivel mundial, vamos con nuestra pañoleta durante todo el día. Y la llevamos al trabajo, la llevamos al colegio y demás. Símbolo de nuestra promesa y es cuando normalmente tendremos que utilizarla más. ¿Qué ocurre? Pues que este día, el 1 de agosto, lo que se celebra o lo que se conmemora es el primer campamento que se hizo en la isla de Brownsea. Y por eso se ha elegido este día a nivel mundial. Aquí en España, pues se ha intentado pasar al 22 de febrero. Hay días que... Este día hay que llevar todo el mundo a pañoleta al día, pero al final, el día que normalmente se tiene que utilizar es el 1 de agosto, ¿vale? Que es una tradición a nivel mundial. ¿Qué otra tradición hay con respecto a la pañoleta? Y es la de la pañoleta no se lava. La pañoleta no se limpia, tiene el espíritu scout ahí imbuido y después de 1000 campamentos, ¿cómo voy a lavar esa pañoleta? Pues muy bien, esa pañoleta, aquella persona que no la lave, le podemos decir directamente que es un guarro, que es un cerdo por no lavar la pañoleta. Las pañoletas hay que lavarlas, hay que tenerlas limpias, ¿vale? No porque lo diga yo, no porque lo diga la tradición, sino porque lo dice el jefe. Lo dice el mismísimo Baden-Powell en sus escritos, que dice que la pañoleta, al igual que el honor de la tropa, deberá conservarse limpia y arreglada. O sea, que aquellos que tienen esa tradición, o en este caso una costumbre, de no lavar la pañoleta, decirle de mi parte y de parte de Baden-Powell, que son unos guarros, y que por favor lave la pañoleta. ¿Qué ocurre con el uniforme? Pues el uniforme entra dentro de la mística y del simbolismo de los scouts, ¿vale? Es una tradición en la que sigamos utilizando el uniforme, pero como veis, es algo que ha ido variando ya a nivel de cada una de las organizaciones nacionales y pues también ha variado en color.
En algunos casos, por ejemplo, en ADE ya no se utiliza el polo. ¿Por qué? Porque la tradición que siempre rige es que nosotros venimos de un estamento militar, de una idea militar que tenía Baden-Powell para los chicos, y la camisa, lógicamente, era el uniforme típico de los militares. En este caso, pues primero se quitaron las sombreras para no llevar ningún tipo de... que no pareciera tan militar esas camisas, se cambió el color. Yo no, en mis comienzos, cuando empecé en el escultismo, la camisa era gris, ¿vale? Ahora pues se pasó a que cada rama tenía su propio color, que la hemos visto incluso la utilidad para que no se nos pierdan los lobatos, los castores por mitad del campo, ir de amarillo o de naranja, pero es algo que en algunos sitios, en algunos países, pues sigue conservando toda la tradición, incluso el mismo color que llevaba Baden-Powell, y en otros casos pues le hemos dado un tono, pues aún manteniendo la tradición del uniforme, pero más pedagógico, que es lo que hemos visto antes de si las tradiciones tienen que tener un fondo pedagógico o no. Hay otras tradiciones que, bueno, que se han ido perdiendo con el tema del uniforme, como puede ser el sombrero de 4 bollos, ¿vale? O incluso el cuerno kudú, que fue el cuerno que trajo también Baden-Powell de África y con el que hizo la llamada o hacía los despertares en el campamento de Brownsea, ¿vale? Y que poco a poco pues, se ha ido perdiendo dentro de esa mística del escultismo. Otra tradición, y esta sí me da mucha pena, y yo estoy por lo menos tratando en mi grupo de que vuelva, es el tema del bordón, el bordón scout. Porque Baden-Powell lo consideraba como parte imprescindible dentro del propio uniforme. Es decir, hay escritos en los que dice que un scout no está correctamente uniformado si no va con su bordón. Dedica incluso un capítulo entero a describir cómo tiene que ser el bordón, qué medida tiene que tener, a partir de qué edad se tiene que utilizar, incluso pues todas las utilidades que se le pueden dar a ese bordón a la hora de cruzar ríos, de utilizarlo para la pesca, a la hora de caminar. Y hay una cosa que es muy importante, y es que hacía mucho hincapié en que la punta del bordón no fuera ni la propia madera ni una punta metálica, sino que fuera una punta de goma, y era para que no hiciera ruido, por dos motivos. El primero, pues para no ir, como va mucha gente por mitad del campo, por el Camino de Santiago, que parece eso, que están clavando clavos cada vez que dan un paso, ¿vale? Y sobre todo para que no hicieras ruido y tú mismo pudieras escuchar tus propios pensamientos y disfrutar del silencio de la naturaleza. Entonces, esto es algo que yo animo a que si podéis volváis con esta tradición, porque ahora después veremos que se sigue y que tiene mucha simbología, incluso a nivel pedagógico, pues se puede utilizar. Creo que todos conocemos el saludo scout, y que todos los que estamos en esta reunión entendemos que la simbología de este saludo pues es como pone ahí. Por un lado tenemos los 3 dedos levantados, en los que pues se ven las 3 opciones del escultismo: fe, paz y responsabilidad, o las 3 virtudes: lealtad, pureza y abnegación. Y después que el dedo gordo sobre el meñico pues significa que el fuerte protege al débil. ¿Cómo os quedáis si os digo que todo esto es mentira? Que la tradición que nos ha llegado es que esto significa lo que pone aquí, pero que realmente su origen no es este. Y diréis, bueno, pero vamos a ver, es que me han estado engañando toda mi vida. No, es que, como veis, las tradiciones, al ir pasando de generación en generación, muchas de ellas se pueden llegar a desvirtuar. Y a lo mejor se le da un sentido porque no se conoce el origen. Yo en el tema de las tradiciones siempre me voy a la base, siempre me voy al origen. Y el origen es Baden-Powell y sus escritos. Y entonces, ahí es donde te das cuenta que cuando Baden-Powell crea el saludo scout, lo primero que lo hace para que los propios scouts se identifiquen entre ellos como un saludo secreto, algo pedagógico que además le ayuda ese misticismo de solo los scouts tenemos este saludo. Los chavales entre sí pues era su saludo secreto. Entonces lo que hace es que para darle después, varios años después, un tema pedagógico, pues dice que esos 3 dedos levantados son pues lo que estás prometiendo, y es tu promesa, ¿vale? Como si todos recordáis, las 3 cosas se prometen, pues en aquel momento era el honor a Dios y al rey, el ayudar a los demás y el obedecer a la ley scout. Si revisamos
los textos más antiguos, las formulaciones más antiguas de la promesa Scout, pues son estas tres cosas lo que acabas prometiendo. No es un saludo masónico, como también se ha dicho por ahí, ¿vale? Al ser secreto y demás, sino que simplemente, pues, lo que se buscaba era eso. El saludo, ¿vale? Si lo hacemos a media mano, pues se considera que es un medio saludo y se hace con aquellas personas que nos cruzamos con ellas, con otros scouts que son desconocidos o que son conocidos pero nos cruzamos por primera vez con ellos a lo largo del día. Si la mano, en vez de dejarla en medio saludo, la llevamos a la frente, como hacen en muchos países todavía, pues se considera un saludo completo. Y ahí veis cómo se realizaría, ¿vale? Sin bordón, con bordón, ¿vale? Y en marcha, cómo se saluda. Pasa muchas veces que en algunos grupos pues mantienen no el tema del bordón, pero sí el de los banderines. En las isenas, en las patrullas y demás, pues cuando se saluda con bordón, pues se saluda de esa manera. ¿Vale? Y el saludo completo, como veis, sería llevando los 3 dedos a la frente y después dando el apretón de mano izquierda. Y aquí viene otra tradición, que es el tema de la mano izquierda, que nos tendría que sorprender y que ahora vamos a comentar. Con respecto al saludo Scout, deciros, pues, 2 tradiciones que también se han ido perdiendo. La primera, es el saludo del lobo solitario, que veis ahí en la primera foto, marcado con un número 2, que en vez de levantar 3 dedos, levanta solo uno. Esto es una pequeña escisión que hubo en los primeros campamentos de Jewel, pero que se ha ido manteniendo sobre todo en algunos países de la Commonwealth. Y son scouts que trabajan el escultismo en solitario. Diréis, pero vamos, esto rompe con el elemento, el método del trabajo en pequeños grupos y demás. Ya, pero es que no tienen otra forma de hacer escultismo. Y os pongo un ejemplo. Hace un par de años conocí a un scout de Australia y le pregunto, bueno, ¿allí cómo hacéis el escultismo? Y dice, pues mira, lo practico yo sola. Dice, yo vivo en una granja en mitad de la zona desértica de Australia y yo durante 6 meses hago todo mi desarrollo scout sola. Técnica de supervivencia, cabullería, servicio a la comunidad, otros vecinos que estén en otras granjas cercanas y demás. Y a los 6 meses nos juntamos todos los scouts que estamos así solitarios de una zona de Australia y hacemos nuestros campamentos en común. Dice, y ahí evaluamos nuestro progreso personal y nos dan, pues en este caso, la insignia, o hacemos las promesas, o hacemos las ceremonias que tengamos que hacer. Entonces, nosotros somos scouts en solitario y podemos saludar con este símbolo. El otro que veis ahí, pues es el símbolo del lobo, ¿vale? Es un saludo para aquellas personas que tienen un mérito que es la insignia del lobo, ¿vale? Que en cada país se suele entregar de una forma u otra, como sabéis, a nivel mundial, el mayor logro que puede conseguir un scout es el lobo de bronce, que el primero que lo tuvo fue Baden-Powell y que lo entrega la Organización Mundial del Movimiento Scout. Aquí en España se entrega el lobo de plata. Pues una persona que tenga esta insignia podría saludar, pues como veis, con el pulgar y el índice, ¿vale? Que es la señal del lobo. Hablábamos antes del apretón de mano izquierda. Y al igual que antes, aquí voy a romper un poco ese mito, porque Baden-Powell en los primeros escritos no indica que sea la mano izquierda, simplemente un apretón de manos. Ya después sí se le da un poco más de empaque simbológico, ¿vale? Y se utiliza el tema de los zulús, ¿vale? Y de la guerra en África para indicar, pues, que no vas armado, que por eso se entrega la mano izquierda, que es porque dejas el escudo y estás mostrando la parte más débil, la parte del corazón. Incluso su mujer Olaf ya le da ese tono romántico en su autobiografía, en la que dice que es la mano que está más pegada al corazón y tal, ¿vale? Entonces, en un principio no se daba la mano izquierda, pero después lo vamos adoptando y se queda como una tradición. Y ya diréis, bueno, ¿y el tema del meñique? El tema del meñique no es de Baden-Powell. La tradición del meñique viene de este libro, ¿vale? Que es la guía para Boy Scouts de América, que en el año 1914, pues
para diferenciar un poco de un saludo normal, hace el que se entrelacen los meñiques. ¿Y por qué? Pues por una sencilla razón. Si os fijáis, en verdad no es que se entrelacen los meñiques. Tú lo que estás dando son los 3 dedos de la promesa. Y cuando te cruzas con otro scout, lo que entrelazas son los 3 dedos principales que indican que tú tienes hecha la promesa scout y la otra persona también, como muestra de que los dos tenéis hecha la misma promesa. Lógicamente, para poder hacerlo, tienes que dejar el meñique fuera y por eso es por lo que se entrelaza. Y después se le buscó el simbolismo de que de esa manera, pues, se quedaba de forma más fraternal el entrelazar los meñiques. Pero en verdad, tú lo que estás dando con la mano izquierda son los 3 pilares de la promesa scout. Y eso es lo que diferencia un scout de otro. Muy bien. Continuamos con algunas traducciones. Si yo os digo Auld Lang Syne, yo creo que muchos de vosotros os vais a quedar, pues, igual. Es decir, bueno, ¿y esto qué es? ¿Y esto en el escultismo qué significa? No tengo ni idea. Vale, voy a dar algunas pistas. La primera es de origen gaélico, es de Escocia, ¿vale? Esa frase, ¿vale? Que ahora veremos también que es un poema. Es un poema, ese Auld Lang Syne. Y como veis ahí, pues tenéis la letra. Y la última pista que os puedo dar es que se utiliza mucho en los países de habla anglosajona para felicitar el Año Nuevo. Diréis, bueno, escoceses, un poema, Año Nuevo, pues esto seguro tiene que ver con el whisky. Pues no, no tiene nada que ver. Y ahora seguramente diréis, ah, esto era. Así que, Viru, por favor, cuando puedas, me pones el otro vídeo. Vamos a ver, que deje de presentar. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old lang syne? For old lang syne, my dear, for old lang syne, we'll take a cup o' kindness yet for days of old lang syne. We twa Bueno, creo que ya sabéis de qué estamos hablando, ¿no? ¿Quieres pues quitarlo ya, Viru? Ahora sí os suena más, ¿no? El Auld Lang Syne. Pues lógicamente estamos hablando de El Adiós Scout, la canción que todos conocemos como la canción de despedida o la canción del Adiós Scout, ¿vale? Y como decía, pues es una canción típicamente escocesa, que es un poema de despedida, ¿vale? Y que se canta en los países anglosajones, justo, ellos no se toman las 12 uvas, sino que hacen una cuenta atrás. Cuando termina la cuenta atrás, casi todos se besan, beben champán y cantan esta canción. Y además la cantan, pues, igual que nosotros, así entrelazados. Es decir, con los brazos por delante, al lado de otra persona que queramos despedirnos de ella, ¿vale? O como lo que dice la canción es una canción de despedida para dejar atrás muchas cosas. Por eso se canta en fin de año, para dejar atrás todo lo malo del año anterior y empezar un año nuevo. Lo importante de esta tradición, que sí he visto que se está empezando un poco a desvirtuar, es que, primero, la gente está empezando a cantarla mucho más rápido.
Es decir, está cogiendo la costumbre de cantarla súper rápido cuando, como veis, es una canción súper lenta y una canción de despedida. La canción no solamente es para cuando finaliza un campamento o una actividad, se suele cantar también cuando se finaliza un fuego de campamento. Y lo vimos en la fogata con los amigos de Guatemala, que la cantan cuando termina el fuego de campamento. Y también algo que es bastante complejo, es que según en qué país varía la letra. O sea, nosotros aquí en España la cantamos de una forma, pero en Sudamérica, en otros países hispanohablantes, tienen otra letra totalmente distinta. Y es el mismo idioma. O sea que también, pues, eso es importante que lo conozcamos. ¿Vale? Pero sobre todo, cada vez nos queda esta tradición de que podemos utilizarla, pues, más allá que no sea simplemente al finalizar un campamento. Y bueno, aquí os traigo un ejemplo de algo que en un principio no era una tradición, que hemos adoptado hace poco, pero que rápidamente se ha adoptado como tal. Es decir, la Luz de la Paz de Belén no tiene tantos años, si os fijáis, pero ya lo consideramos una tradición tan nuestra, tan de los scouts católicos, que no coincidimos un año sin la Luz de la Paz de Belén. Y cada vez se expande más, cada vez viene más gente a la entrega de la luz, cada vez le damos mayor importancia, tiene una simbología religiosa importantísima. Es una tradición que tiene una carga pedagógica también increíble y que además nos abre a la comunidad de nuestros grupos y de nuestras ADES o parroquias. Pero como ya os digo, es una tradición que hemos importado hace nada y que, lógicamente, al final, ¿qué se va a quedar de esta tradición? Pues sobre todo que es algo que los chicos de Scouts de Austria pues son los que van a llevar, y la tradición yo creo que se va a quedar, que sean ellos siempre los que la traigan, pero poco a poco iremos construyendo mucho más esta tradición. Yo creo que dentro del cultismo católico se va a quedar como uno de los pilares fundamentales. Para que veáis también que siempre se pueden crear nuevas tradiciones y que si encajan en nuestro marco simbólico, en nuestra simbología, en nuestra mística, ¿vale? Y tienen un fondo pedagógico, pues las adoptamos y ya es que no nos entra en la cabeza el que algo así pueda llegar a desaparecer. Otra tradición, y que también, al igual que el uniforme, viene de esos orígenes militares del escultismo, y es el tema de izar o arriar bandera. En muchos campamentos, pues además aprovechamos que es el inicio de la mañana para hacer una oración, si es por la tarde para revisar el trabajo. Hay grupos que lo hacen todos en círculo alrededor, hay otros que lo hacen formando de una forma un poco más recordando esos orígenes militares, pero es algo que seguimos utilizando y que lógicamente pues le seguimos dando un valor pedagógico, pues eso es la revisión de nuestro día o nuestra oración y demás. Con el tema del izado de la riada de banderas, ¿vale? Pues también estamos empezando a hacer, o estamos cogiendo ya la costumbre de hacerlo en los ayuntamientos, ¿vale? Y es una forma también de reconocer el trabajo del escultismo, que el día 22 de febrero, y esto se hace hace más bien poquito, 5 o 6 años, no tampoco no es algo, pero que el día 22 de febrero, pues a nivel local, nos reconozcan esa labor que hace el escultismo, pues poniendo la bandera Scout en muchos de ayuntamientos locales. Y cada vez yo creo que irá más. Si hay algo que tenemos que ver de esta tradición, de izar y arriar bandera, y de esta costumbre que estamos adquiriendo ahora del 22 de febrero, es por qué se hace. Y aquí nos vamos al 22 de febrero. Y al igual que antes, tenemos que tener muy claro por qué se hacen las cosas. La primera de ellas, el día del 22 de febrero es el día en el que nacieron tanto Love como Baden-Powell. Es el día, el natalicio de ambos. Entonces, ¿cómo se diferencian? Lo primero, el día 22 de febrero para los Scouts es el día del fundador, que es el nacimiento de Baden-Powell, y para el guidismo, para las guías, es el día del pensamiento. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Pues que se están mezclando. Se están mezclando, ¿por qué? Porque, por ejemplo, aquí en España es mucho más importante el movimiento Scout y casi hemos englobado todo el guidismo dentro del movimiento Scout, con lo que se ha mezclado y hay gente que celebra el Día del Pensamiento Scout.
No, el día del pensamiento es para las guías. Y el día del fundador es para los scouts. Nosotros, que tenemos coeducación y que incluimos tanto a chicos como chicas, ¿vale? Celebramos las dos cosas, pero son dos cosas distintas. Una cosa es el día del fundador y otra cosa es el día del pensamiento. No existe el día del pensamiento scout. Es o día del fundador o día del pensamiento, ¿vale? Entonces, esto es una costumbre, se está cogiendo de llamar a este día el día del pensamiento scout y se está rompiendo la tradición que es, por un lado, el día del fundador y por otro lado, el día del pensamiento. Nosotros, como scout del movimiento scout católico, podemos celebrar ambas cosas y trabajarlas de forma separada. Por un lado, el día del fundador y por otro lado, el día del pensamiento, ¿vale? Pero que tengamos en cuenta que este día, ¿vale? La tradición viene sobre todo pues por estas dos ideas, ¿vale? Cumpleaños de Baden-Powell y cumpleaños de Olaf. Día del fundador y día del pensamiento. Otra tradición que hay en muchos grupos y que esta pues ha generado algunas veces hasta polémica, ¿vale? Que es el tema de la tribu. La tribu y la totemización. Algunos grupos la tienen, para algunos es algo muy importante, que incluso incluyen un día solo en el campamento de verano para el tema de la tribu. Hay grupos que lo consideran algo como una especie de camarilla dentro del grupo en la que solamente unos pocos elegidos pueden entrar en la tribu. Y hay otros que directamente, pues incluso a nivel mundial, dentro del escultismo, que lo consideran como un elemento más del método. ¿Cómo se crea la tribu? Pues es algo que utiliza Baden-Powell cuando el escultismo pega el salto en el charco y se va a Estados Unidos. Y allí ve que el marco simbólico que mejor se adapta y del que puede beber más el escultismo es el tema de los nativos americanos. ¿Por qué? Porque él traía todo el tema de las tribus de África, pero ve que allí tiene algo que es mucho más enriquecedor, que son los nativos americanos. Entonces, mete todo el tema del marco simbólico de las tribus indias dentro del escultismo y lo considera pues como algo muy importante y de lo que se pueden valer para aprender muchas técnicas de rastreo, muchas técnicas que él ha aplicado al escribir el escultismo para muchachos. Entonces, hasta mucho tiempo, y ya os digo que en muchos países se sigue utilizando como marco simbólico el tema de la tribu, de los indios, ¿vale? Y el tema de la totemización, es decir, adquirir un espíritu de un animal como referencia para el scout. ¿Y quién fue el primero que hizo esta totemización? Pues el propio Baden-Powell. Cuando en África le llaman Impisa, el lobo que nunca duerme. Entonces, desde ese momento se asocia la figura de Baden-Powell a la de un lobo, ¿vale? Un lobo solitario, el lobo que nunca duerme, Impisa. Hay grupos scout en los que a partir de determinada edad o cuando hacen esta atomización ya no se llaman por el nombre de ese responsable, de ese educando, de ese chico, sino que se llaman por el nombre de tótem. Es decir, lobo feroz o rata miedosa, y se conocen por ese nombre, por el nombre de tótem, ¿vale? Con lo que es algo que en muchos grupos existe y se sigue utilizando. De ahí os voy a hacer otra pregunta, y es el saken, que es otra tradición que se ha ido perdiendo o se ha ido desvirtuando dentro del escultismo. Cuando todo el mundo te pregunta, el saken, ¿qué es el saken? Lo primero que cada uno lo escribe como buenamente quiere, ¿vale? El saken se escribe de esta manera. Y diréis, bueno, ¿y qué es realmente el saken? Porque la gran mayoría lo utilizamos cuando hay una velada, cuando hay un fuego de campamento, que es el que rompe el hielo o el que lleva la voz cantante a la hora de presentar las actuaciones o el de hacer dinámicas y demás. Pues el saken pertenece a esa tradición de los indios nativos que utilizaba el escultismo. El saken es el jefe indio iroquí y era una figura de mucha responsabilidad dentro de la tribu iroquesa. Esos son los saken. Y entonces, ¿por qué hemos desvirtuado esa tradición a lo que realmente conocemos como saken? Pues porque el saken era el que hablaba en torno al fuego de campamento, era el que dirigía el fuego de campamento donde toda la tribu se sentaba y escuchaba lo que el saken tenía que decir. Y nosotros al final pues hemos ido pues desvirtuando un poco eso y convirtiendo al saken, como quien dice, el presentador del fuego de campamento o el presentador de la velada o el que lleva la voz cantante en nuestras dinámicas, ¿vale? Entonces,
es bueno, y por eso está en esas 5 preguntas, el saber por qué se hacen las cosas y de dónde vienen, ¿vale? Y por qué las cosas y las tradiciones se realizan. Hay que tener mucho cuidado con la tribu, como ya he dicho antes. ¿Por qué? Porque, como ya he mencionado, en algunos grupos, pues para entrar en la tribu requiere hacer una serie de pruebas o una serie de dificultades para poder ingresar dentro de la tribu. Entonces aquí estamos dejando de lado todo lo que es la parte pedagógica y nos lo estamos llevando más a un terreno un poco más escabroso en el que alguien tiene que poner, lógicamente, una frontera y poner un límite de hasta dónde pueden llegar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque podemos pasar en cualquier momento de una broma, ¿vale?, a una broma pesada. Y está claro que si cuando hay una broma no nos reímos todos, no tiene gracia. O sea, si solamente se ríen unos pocos, es que algo estamos haciendo mal. Y si no se ríen todos, es que lógicamente no tiene sentido pedagógico. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale?, con estos temas de tribu que han sobrepasado pues ese aspecto pedagógico. ¿Por qué? Pues porque ocurren estas cosas, ¿vale? Y es que hay gente que aprovecha pues estos rituales, estas tradiciones, para ir más allá y a lo mejor sobrepasarse, ¿vale? Y hablamos pues que daños físicos, daños corporales, abusos psicológicos, tener a alguien atado a un árbol durante toda una noche, que al final nos reímos, lo recordamos y tal, pero hay gente a la que no le puede sentar bien, ¿vale? O hay gente que directamente no lo va a entender. Entonces, tengamos mucho cuidado con esto y, lógicamente, pensemos realmente qué es lo que estamos haciendo y por qué lo hacemos. Os cuento un ejemplo que había en mi grupo. Pues en mi grupo teníamos la costumbre de que, bueno, y todavía existe, que es que cuando alguien hace su promesa scout o ya incluso se llevó a ramas más pequeñas, es pues que se le tira al río, ¿vale? Y, o se le moja, ¿vale? Si es, lógicamente, en un campamento de invierno, pues mira, le echamos un vaso de agua, no lo vamos a tirar al río en pleno enero. Pero en verano, pues normalmente pues, se le echa al río, se le tira a la piscina y demás. Se cogió la costumbre, y algunos la conoceréis, que es Chiqui, que es de mi grupo, y es que daba igual quién hiciera la promesa, al final Chiqui, está responsable, que es bastante menudilla, pues también iba al río, o sea, acababa cayendo siempre también al agua. Cuando Chiqui dejó de ser responsable durante un tiempo, su prima, que también se llamaba Pitu y también se le decía Chiqui, pues adoptó ese rol y cada vez que se hacía una promesa era también la que iba al agua, sin motivo aparente. Entonces, lo que en un principio no era costumbre, que no llegó a tradición, ¿vale? Pero imaginaros a esa persona y dice, oye, ¿a mí por qué me tenéis que estar tirando siempre a mí a la piscina o al río? ¿Vale? Entonces, como veis, algo tan tonto al final, que parece que es una broma y que al principio nos reímos, pues puede considerarse que estamos pasando un límite que no deberíamos. Y para ello, ¿vale?, os recuerdo siempre este documento que se ha aprobado a nivel mundial, que es el Safe from Harm, y es un documento de obligada lectura y obligado cumplimiento por parte de todos los responsables, que es el documento que ha sacado el MSC para contra el abuso dentro para la protección de la infancia. Y que ese documento, pues primero tenemos que leerlo, entenderlo, firmarlo y hacer el curso de formación contra el abuso que se nos indica en él. Así que, por favor, mucha seriedad con esto y que algo que tendría que ser alegre, una tradición que tendría que ser pedagógica, que no haga que nos vayamos a temas de abuso o temas de acoso dentro de los scouts. Muy bien, seguimos. Otra tradición que en algunos grupos sigue existiendo, en algunos a lo mejor no sabéis lo que es la del zorro, ¿vale? El zorro, ¿qué es el zorro? Pues el zorro es alguien que se encarga de, por las noches, cuando todo el mundo duerme, hacer desaparecer algunas cosas y que vuelvan a aparecer en los sitios más insospechados. Y por eso, pues, el zorro se relaciona con ese scout feliz que vive tan contento y que pasa olímpicamente de todo y que deja el campamento de esta manera. Pues el zorro, que normalmente es alguien que ni siquiera el propio Kral conoce quién es, se encarga por la noche de recoger toda esa ropa que está por ahí tirada por mitad del campamento y que al día siguiente aparezca, pues, por ejemplo, colgada del mástil de la bandera o en la cocina.
o tendida, colgada de la lámpara del comedor, ¿vale? Para que aquella persona que no está cumpliendo con la ley SCODE de ser limpio y ordenado, incluso sobre todo para ramas pequeñas, ¿vale? Le entre un poco de vergüenza de que es bastante desordenada y demás. Como veis, esta es una tradición que bien llevada tiene un fondo pedagógico bastante importante y que además pues da mucho juego en los campamentos, porque al final todo el mundo trata de averiguar quién es el zorro y trata de, sobre todo, de que a él no le pillen sus cosas y que no se aparezcan por ahí. ¿Vale? Muy bien, entonces, al final, ¿qué nos estamos encontrando? Pues que estas tradiciones, por un lado, tienen un lado formal, ¿vale? Y un lado informal. Es saber diferenciar. Un momentito, me estoy quedando sin batería. Ahora, las cosas del directo. Pues saber diferenciar un poco las tradiciones, qué parte formal tiene y qué parte informal. Y dentro de esa formalidad o esa informalidad, cuál es la parte pedagógica y cuál es la parte lúdica. Y ver el por qué hacemos las cosas, para qué las hacemos, si tiene un fondo pedagógico o no, si es simplemente lúdico, pues la tradición es esta, para divertirnos y demás. Pero sí, lo que es importante es que las tradiciones no pueden ser un punto de conflicto dentro de los crales. Es decir, no puede ocurrir que haya gente que esté totalmente a favor y gente que esté totalmente en contra. Y eso tensione la cuerda, ¿vale? Como en este caso, y haga que incluso se pueda romper. Es decir, que fracturen crales, fracturen grupos, porque haya gente que opine que la tradición está por encima de todo y hay gente que, pues, que no lo vea de igual manera. Entonces, ahí es donde tenemos que pensar si realmente tenemos que seguir realizando esa tradición o no. Y cuál es el fondo y el por qué la hacemos y para qué la hacemos. Y que, lógicamente, aquellas personas que consideren que la tradición está por encima de todo, pues hacerles ver por qué se hace, ¿vale? Y para qué se hace. Y que esto no cree conflictos dentro de los crales. ¿Vale? ¿Por qué? Porque al final, queramos que no, igual que los árboles, tenemos que renovarnos o morir. El árbol cada año, sobre todo si tiene las hojas caducifolias, pues se le caen y vuelven a nacer nuevas en primavera. Entonces, hay tradiciones que tendríamos que pararnos a pensar si realmente las estamos haciendo bien, si habría que modernizarlas o directamente dejarlas morir. Es decir, oye, mira, esto es que ya no tiene sentido. Es que en mi grupo esta tradición la tenemos desde hace 40 años y cuando los niños cargábamos con la tienda a cuestas y íbamos andando a todos sitios, pues el cultivo ya no es así. Pues tendremos que pensarlo. Pero por una sencilla razón. Y es que, como nuestro nombre indica, somos un movimiento. Es decir, nos movemos. No nos podemos quedar anquilosados pensando solamente en el pasado, pensando en el escultismo de Baden-Powell, que está muy bien conocerlo y saber por qué, pero también pues, tendremos que ir adaptándonos a los tiempos y, como se suele decir, pues pensar en la sociedad que nos ha tocado vivir. Así que yo vuelvo a hacer reflexionar sobre esas 5 preguntas que veíamos al principio, de que si es una tradición o es una costumbre, de por qué la hacemos y para qué, qué sentido tiene, si tiene un sentido pedagógico, si no lo tiene, entonces qué sentido tiene y sobre todo si debemos continuar con esa tradición dentro de los grupos. Porque si no, nos encontramos con cosas como estas, tradiciones sin sentido, ¿vale? Que lógicamente tenemos que borrar y que eliminar tanto de nuestra cultura como de nuestro entorno sociocultural. Porque ¿qué sentido tiene arrojar una cabra desde el campanario? ¿Vale? Entonces, pensemos muchas veces si nuestras tradiciones son una cabra en un campanario. Y para no excederme mucho más en el tiempo, porque creo que me queda un minuto, muchísimas gracias a todos, ¿vale? Espero que no haya sido mucho piñazo y que hayáis aprendido cosas nuevas, que por lo menos hayáis roto algún esquema o algo que tengáis por ahí que pensabais que era siempre así o que se tenía que hacer siempre así y que lógicamente vemos que no tiene por qué. Así que si queréis ahora, pues no sé si tenéis preguntas o Nani. Nani, Víctor, perdona. Víctor tiene ha levantado la mano, Alberto. Vale. Víctor, Hola, cuando quieras. hola, buenas tardes Alberto y buenas tardes a los demás
responsables y dirigentes de Scout, si hay alguno o alguna de Sudamérica, ¿vale? Yo tenía un par de cositas que comentar en referencia al tema de las tradiciones o costumbres en el movimiento Scout. Como verán, yo me puse, porque era la que tenía a mano, la insignia de madera, ¿verdad? Y como bien dijiste, Baden-Powell la concibió como el responsable, dirigente, Scoutmaster, que estaba capacitado, se capacitaban antaño en Jewel hasta los años 50, que, como bien dijiste, otorgaron a las asociaciones nacionales la capacidad de formar a sus dirigentes. Quería decir que desde mi punto de vista, MSC desde hace muchos años se ha desgranado, ¿verdad? Y les digo el porqué. En Canarias no tenemos legislación de ocio tiempo libre y MSC federal, para poder optar, a pesar de tener una formación como educador scout, si no tiene una titulación de coordinador, director de ocio y tiempo libre, no te concede la insignia de madera, ¿vale? Entonces partimos que no, ya el tema scout quedó atrás. Y nuestra peculiaridad, como repito, es que aquí no hay legislación. Para un canario es imposible adquirir esta titulación. Yo me tuve que ir a León a hacer un curso intensivo de 2 semanas para tener lo que es la parte teórica del tema. Entonces, por lo menos en MSC ha dejado de ser una tradición a ser un elemento. Bueno, yo entré como responsable en los años 90 y ahí no se sabía lo que eran los tizones, ni las cuentas, ni nadie tenía nada, ni nada. Eso por un lado. Después, por otro, era el tema de las tokenizaciones. Baden-Powell, y así queda reflejado en diferentes bibliografías. Recordemos que en aquellos tiempos las tropas eran verticales, quiere decir que no había la unidad intermedia de pioneros, y se hacía como el paso de ese muchacho que se convertía a hombre, ¿verdad? Y pasaba una serie de pruebas, tampoco, digamos, para morirse. Nosotros, o yo la solía hacer cuando el Ranger pasaba ya a pionero, ¿no? En el campamento de verano, pues yo que sé, alguna marcha un poquito más dura, ¿no? Que demostraran ahí que pues que ya la han madura. Eso por otra parte, ¿verdad? Y por lo demás, pues ahora no recuerdo nada más. Me gustaría que para seguir las buenas costumbres y seguir el legado de BP, que la insignia de madera signifique que el dirigente está capacitado a nivel scout para poder dirigir una unidad scout, ¿verdad? Y se dejara a un lado lo que son las titulaciones oficiales, salvo en aquellas comunidades que son muchas en península que así lo exigen. En Canarias no lo exigen. Me consta que en ADE se otorgan las insignias de madera y se tiene en consideración estas circunstancias y se dan según la formación formación scout, se conceden insignias de madera. Y con esto pues ya mi intervención acabó. Muchas gracias, Alberto. Nada, tío. Mira, un par de apuntes sobre lo que has comentado. La primera, como bien dices, la pañoleta Jewel es una pañoleta internacional que la pueden utilizar todos aquellos scouts que hayan conseguido los tizones, la insignia de madera. ¿Qué ocurre? Aquí en España, lo primero, no tiene que estar asociada a una titulación oficial. Es decir, en Andalucía, nuestro curso de responsable de unidad, el RU, incluye la titulación de monitor de tiempo libre. Pero el que tengas el MTL, el monitor de tiempo libre, no indica que puedas conseguir la pañoleta, ¿vale? Es decir, solamente cuando tienes el RU que engloba también las asignaturas que te dan la titulación oficial, puedes conseguir esa pañoleta. Lo que sí es cierto, y que es algo que yo muchas veces he comentado a nivel federal de MSC, es que no tenemos, y a ADE también le pasa, ninguna, ¿cómo diría? Ninguna normativa con respecto al uso de esta pañoleta. Es decir, se ha dado por supuesto
o se ha cogido la costumbre de que la gente que está haciendo formaciones utilice la pañoleta Gilwell. Pero, por ejemplo, en ASDE utilizan esa pañoleta a nivel, por ejemplo, de Scout de Andalucía, cuando tienen una reunión para no llevarla de su grupo y que sean todos iguales, pues utilizan esa pañoleta. O sea, no le dan ni siquiera el fondo de formación, el fondo formativo. Entonces yo creo que es algo que en algún momento tendremos que sentarnos y decir, oye, mira, a nivel a lo mejor de Federación de Escultismo en España, decir, oye, pues la pañoleta Gilwell en España se utiliza solamente para aquel que esté realizando un curso o esté impartiendo clases. O en eventos internacionales, que está permitido que todos los scouts a nivel mundial, pues en vez de llevar su pañoleta, lleven esta pañoleta. ¿Vale? Y después con el otro de los apuntes que has dicho que está muy bien es el tema de la verticalidad que había antiguamente y por el tema de las pruebas, ¿vale? En este caso, pues de la totemización. Pero yo recuerdo cuando entré en los scouts, cuando era lobato, que todavía estaban las estrellas. O sea, el lobato de una estrella, de 2 estrellas y demás. Y que eso, para conseguirlas tenías que realizar una serie de pruebas. Pues conseguir hacer X nudos, hacer 2 tipos de fuego, no sé qué. Y entonces te daban, pues, otro logro. Eso poco a poco ha ido desapareciendo en la metodología, en nuestro proyecto Hércules, que es el proyecto pedagógico que nosotros utilizamos, y ya no es tan cerrado, ya no tienes que pasar estas pruebas para conseguir tu insignia de progreso, ¿vale? Pues yo creo que también el origen de la totemización de esas pruebas verticales se traspasó a la metodología, pero gracias, o el cambio que hemos comentado, ese movimiento, ha hecho que vaya desapareciendo, que sea algo un poquito más abierto. Lo que el tema de la totemización o de esas pruebas para pasar de niño a adulto ya han ido desapareciendo. Una cosa que se me ha olvidado comentar es el saludo completo, ¿vale? El que nos llevamos la mano a la frente y damos la mano izquierda. Eso se hacía al principio con aquellos scouts que eran de mayor rango que el nuestro, ¿vale? Que ahora me he acordado cuando hemos mencionado esa verticalidad dentro del movimiento. Pues el medio saludo, como quien dice, era para gente que conocíamos o scouts desconocidos, y el saludo completo para aquellos que son de mayor rango dentro del movimiento. Eso también se ha ido perdiendo, todo ese tema de militarización del movimiento, y bueno, pues ya a todo el mundo lo saludamos pues con el medio saludo, ¿vale? Por lo menos aquí en España, y con un saludo mixto, que sería el medio saludo más la mano izquierda. Vale, Alberto, eso que tú has comentado antes de las estrellas, al final son las huellas antiguas de Lobato, todo esta... No, yo no me acuerdo cómo perdona, porque yo fui la... Lobato y recibí las estrellas, pero bueno, yo lo quería comentar, Alberto, y perdóname, Alberto, que te lo corrija. Desde el 2013 yo tengo el documento. ASDE utiliza la insignia madera nada más que para el tema de formaciones. Si en Andalucía lo utilizan de otra manera, hay un documento expreso. Cuando yo era lobato, en MSC, por los años 80, que acabábamos de dejar de ser scouts católicos españoles, donde comentó Alberto que él vistió la camisa gris. Por aquí había grupos que venían de esos scouts católicos de España, ¿no? Recuerden esa flor de lis verde, ¿no? Con la cruz blanca, pues vestían de beige, como se llevaba en los scouts de beige. Después adoptamos los colores. Y qué otra cosa te iba a comentar sobre el tema de las estrellas. Cuando yo era lobato, era los ojos del lobato. Primero abría un ojo y después abría el otro ojo. Y cada estrella pues tenía, como tú decías, una serie de pruebas, una serie de actitudes que como lobato tenía que adquirir. Y con eso termino y no hablo más, que he hablado bastante. Gracias. Muchas gracias a ti, Víctor, por tu participación. ¿Más dudas, más preguntas? Alberto, Sandra dice que sí sería posible contactar contigo, ¿vale? Sí, por supuesto. Mira, voy a poner en el chat mi dirección de correo electrónico personal, ¿vale? Con lo que ahí directamente me podéis escribir, ¿vale? Si no, pues ya os pasaré a través del email mi número de teléfono por si queréis hablar por WhatsApp o lo que sea. Más cosas.
¿Dudas que os han surgido con la presentación o cosas que en un principio pensabais que era de una forma y al final habéis visto que no? Yo una cosa que insistiría mucho es el tema de lo que se llama lo de las bromas o las pruebas o pues, muchas veces me consta que, o sea, porque ha habido casos, tú has puesto una noticia, ¿no? Pero que hay muchas más que hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Sobre todo cuando, bueno, yo no sé cómo en cada sitio, cada grupo tiene su tradición, como quien dice, ¿no? Cuando hace uno una promesa, tú has dicho de tirarlo al agua, ¿no? Cuando en el grupo de tuyo, pero que hay muchas veces que esas tradiciones se pasan de la mano. Es una cosa, y otra cosa que también me ha sorprendido cuando yo he vuelto a ser responsable, lo que tú decías antes, ¿no? Es que se ha hecho toda la vida, perdona. Yo llevo 40 años en el Grupo Scout y esto no se ha hecho en los últimos 5 años. Una tradición para... Claro, también es su vida Scout. A lo mejor lleva haciéndose una cosa 8 años y ya es una tradición, claro. Pues, o sea, el responsable pues la ha hecho en su vida Scout, ¿no? Yo creo que eso, sobre todo los que volvemos después de un tiempo, pues nos chocan algunas cosas, ¿no? De esas. Sí, y esto es por culpa de, nunca mejor dicho, de la tradición oral. O sea, al final, muchas de las tradiciones no están recogidas, no están en ningún sitio escritas. Y simplemente es el boca a oreja o el boca a boca. Y se van transmitiendo pues, costumbres, tradiciones y demás. Entonces, de lo que en un principio era a lo que te encuentras al cabo de los años, ha variado tanto porque nadie se ha molestado en recoger esas tradiciones. O sea, es decir, porque es que no se nos ocurre decir, bueno, si esto lo vamos haciendo, sí, pero lo vamos haciendo y esta persona se va del grupo, también, este responsable deja de estar con los niños y cuando te has dado cuenta, antes de que pase una generación, antes de que pasen 10 años, el CRAL que tienes ahora quedan a lo mejor 1 o 2 personas de los que había anteriormente, hace 10 años, con lo que es un CRAL totalmente nuevo y han vivido solamente. Y esto es algo que ocurre también con las formaciones, es decir, gente que se niega a hacer el curso de formación porque dice que ya lo saben todo porque se lo han contado porque lo han vivido y están haciendo un escultismo de tradición y no saben lo que es un proyecto pedagógico, no saben lo que es el Camino Santiago de los Rangers porque no han hecho el curso y simplemente ellos están haciendo el escultismo que a ellos les enseñaron de viva voz. Y esa tradición oral puede ser peligrosa para los grupos, ¿vale? Porque no, es como todo, es como el juego de el teléfono escacharrado, de lo que dice el primero a lo que llega al último, no se parece en nada el mensaje. Adriana, has levantado la mano. Sí, hola, hola a todos. Pues yo quiero comentar justo algo de eso. Yo llegué, ya no me tocó a mí hacer vida de chico, pues me tocó ya como adulto entrar y enfrentarme a todo eso, ¿no? O sea, yo llegué y ¿por qué se hace eso? ¿Y por qué hacen esto? ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué? Y todos así como que, oye, preguntas mucho. Digo, bueno, pues ¿en qué libro encuentro todo eso que me diga por qué lo hacen? Entonces, me ha tocado ir aprendiendo poco a poquito cada una de las cosas. Y ahorita como íbamos viendo, ¿no? Todas las cosas. Dices, sí, es cierto, o sea, eso yo lo hago, pero realmente muchas veces no te preguntas por qué. Nada más dices, bueno, ya lo traía a mi grupo, lo sigo haciendo. Entonces, básico, como nosotros ahorita tenemos el problema de cómo te paras a la hora de decir la oración. Entonces, hay unos que se ponen de la rodilla, otros que hacen como una cruz, que con la mano en la promesa, que en firmes, que entonces decías, ¿dónde viene cómo? Sí, digo, a lo mejor es súper importante pues, sí estar como súper documentado, ¿no? Claro, Adriana, también muchas veces es eso, también la tradición del grupo. A lo mejor el grupo, pues, para rezar la oración se ponen todos de pie, otros no, otros lo hacen sentados, como tú has dicho, simplemente es eso, ¿no?
Yo te digo por experiencia personal aquí en Andalucía, tú pones a todos los niños a decir la promesa o a todos los responsables y muchas veces no coinciden la misma oración. Y es la misma, ¿no? Pero le cambian una palabra o le cambian un esto. Amalia también comenta por el chat que muchas veces se adelantan actividades y experiencias a los niños y niñas que tendrían que hacer de gamas mayores. Eso es una cosa que también ven esto, que hay a lo mejor lobatos que están haciendo actividades de Granger. Sí, además porque ven a lo mejor esa tradición, y yo antes comentaba el tema de la cena de gala. O sea, la cena de gala, pues está la tontería de que aprovechas en la riada para invitar al chico o a la chica que te gusta, que te hace gracia, a que te acompañe a esa cena de gala. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que esto al final ya se hace para todo el grupo y te ves a castores pues pidiéndole el ir a la cena de gala pues a un ranger y cosas así, con lo que al final dices, nos lo tomamos todo a broma, pero realmente ellos no están teniendo o no deberían entrar en este juego, porque realmente no lo entienden, o no deberíamos hacer que niños de 6 a 8 años entraran en este juego. Bueno, entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Mónica, has levantado la mano. Y qué tal, un gusto. Yo soy acá de Lima, Perú. Acá, por ejemplo, mucho se está perdiendo en lo que es Robert, pues el uso de la horqueta o la horquilla, no sé cómo lo llamen, allá en España. También el tipo de canciones, incluso en algunos estados, en algunos grupos he visto porque los chicos no respetan la formación o el momento de la presentación, ¿no? Se presentan corriendo, usando delante de otro chico de patrulla y todo ese tipo de cosas. Igual los rodos, ¿no? Igual la situación. Pero estas cosas se trata de mantener. Sí es cierto que también los que tienen pañoleta allí, a veces se presentan en eventos que son de reuniones, no con los chicos, y cuando según el reglamento nos dice que solamente se usa en casos pues de capacitación, de taller, no de formación, ¿no? Pero después sí hay cosas que hay que rescatar, ¿no? Eso sí es cierto. Gracias. Gracias, Mónica. Víctor. Vale, es que Víctor es el que habla poco, ¿verdad? Bueno, quería comentar un poco me gustaría que fueran partícipes todos, ¿verdad? Cuando hablamos de las tradiciones scout en el grupo, yo tuve muchas controversias y muchos enfrentamientos con el CRAL de grupo en cuanto, por ejemplo, en la tropa Ranger, pues cada ronda solar cambiaban los nombres de patrulla, cambiaban los gritos, cambiaban las cosas. Y para mí, que fui fundador de un grupo scout, es decir, es como si cada año el grupo cambiara de nombre, cambiara de cosas, ¿no? Y fuera un empezar de nuevo. Y puse un símil. Yo busqué cómo encontrar un símil, ¿verdad? Se supone que todos los que estamos aquí, pues somos católicos. La Nochebuena, pues la celebramos como la llegada del niño Dios, ¿verdad? Y vamos a suponer que por tradición tenemos en casa, reunirnos esa noche en casa de mamá, ¿verdad? Porque es la tradición y es lo que al fin y al cabo pues nos une a los hermanos que muchas veces estamos dispersos en nuestras cosas, pues sumergidos en nuestro trabajo diario y demás, pero está ese momento de encuentro, ¿no? Casi sagrado. Entonces yo le transmitía que cómo era posible que nosotros uniéramos generaciones de scouts del grupo, ¿no? Que hubiesen pasado por el grupo, por esa patrulla Ranger, si no había un nexo de unión, ¿no? No habían canciones de patrulla, ¿no? Y esto viene a trabajar el sistema de patrulla de Ronald Phillips. Entonces yo me encuentro muchas veces que esto es un poco al tuntún, al tuntún, ¿verdad?
Y no sé si en otros lugares pasa lo mismo. A ver, opiniones Víctor, a favor, ahí en contra. te comento, es lo que comentaba, lo que decía antes. Primero, que la tradición no puede ser un punto de fractura dentro del CRAL, ¿vale? Un punto de ruptura. Y que lógicamente habrá gente que diga, oye, pues queremos que las patrullas, que las sisenas reciban el mismo nombre todo el tiempo, y esa va a ser, y es tradición del grupo, y otros que digan, oye, pues cada año tal, por metodología, pero bueno, eso es algo que, como decíamos, hay que renovarse o morir, es decir, al final tiene que ser algo que todo el mundo esté de acuerdo y que se haga de una forma conjunta dentro del CRAL. Lo que sí es cierto, ¿vale? Y esto es algo que también quiero que tengáis muy en cuenta, es que os paréis a pensar qué tradiciones son algo que está muy enraizado en el grupo. Es decir, tradiciones que solamente pertenecen a mi grupo y que lo hacen diferente al resto. Y que si las saco, quito esa tradición, el grupo perdería su esencia. Es como los amigos. Dice, amigos tengo un montón. No, mentira. Amigos tienes 4 o 5. Los puedes contar con los dedos de la mano. Pues las tradiciones igual. Es decir, ¿cuáles son esas tradiciones que hay en mi grupo que si yo la quitara ya no sería mi grupo? Podría estar en cualquier otro grupo scout. Eso es lo que realmente tenemos que parar a pensarnos y a ver si realmente el nombre de una patrulla es algo que define la idiosincrasia o el sentir y el ser de un grupo o no. ¿Vale? Y que, por ejemplo, si la tradición es que el grupo, no sé, como pasaba, por ejemplo, en mi grupo, nosotros éramos los encargados de sacar en procesión el Cristo en el Vía Crucis del colegio. Pues se ha hecho pues durante casi 20 años, era una tradición. ¿Qué pasó? Pues que en un momento el CRAL cambió, dejó de hacerse y ahora se encargan los propios alumnos del colegio. Esa tradición ha desaparecido dentro del grupo. ¿El grupo ha muerto? ¿Ha cambiado en algo? No, seguimos asistiendo, pero ahora como quien dice de espectadores. ¿Vale? Pero te tienes que plantear y decir, oye, si esta tradición desaparece de mi grupo, ¿realmente va a pasar algo? ¿Podemos prescindir de ella? ¿Vale? Eso es lo que quiero que al final de esta sesión realmente recapacitéis y veáis realmente esas tradiciones que hay en vuestros grupos, para qué se utilizan, por qué se utilizan y si tenemos que continuar haciéndolas. O si no, pues decir, oye, pues no va a pasar nada si desaparece. Y nada, como réplica nada más que decir, como hay gente de fuera, no dejar a un lado, dentro de las tradiciones que pudieran venir de Baden-Powell, con las que nosotros como MSC, herederos del escultismo católico nacido en Bélgica, que bueno, tiene muchas variantes distintas con el escultismo inglés que siguió pues, por Baden-Powell, que muchas personas no saben que hay diversas modalidades de escultismo. De hecho, el escultismo inglés, pues los colores de las secciones son iguales, y en el escultismo francés, pues somos nosotros, ¿no? Lo que hemos seguido, los scouts católicos. Bueno, pues si no hay más preguntas ya, recordaros, ahí en el chat tenéis el enlace de la evaluación, por favor, rellenadlo, son 5 minutos o menos. Agradecer a Alberto haber estado aquí durante hora y media. Es uno de los, aparte de ser el ponente hoy, es uno de los organizadores de todas estas fogatas. Es presidente, bueno, como dijo antes Encarni, es presidente de Scouts Católico de Córdoba por unos días. Ya queda un mesecito, un poquito más. Y nada, que muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en la siguiente fogata, que ya es la última. La dará Amalia Precioso, y Precioso es porque es su nombre, no porque sea preciosa, que sí, que también, pero eso, que Alberto, si quieres decir algo más. No, simplemente, pues nada, que estoy, bueno, ahí tenéis mi dirección de correo electrónico, si no, pues a través de cualquiera de las redes sociales de Scouts Católicos de Córdoba podéis contactar también conmigo.
para cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, de este o de cualquier otro tema. O sea, como siempre, para ayudar lo que haga falta. Muchas gracias a todos por haberme aguantado. Pues nada, muchas gracias, Alberto. Un beso a todos.